Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. En mayo de 1967, un vecino de Manitoba, en Canadá, una pequeñita localidad, un día más decide adentrarse en la zona más boscosa, cercana que él tiene, porque él era aficionado a la geología y siempre acudía a buscar diferentes pedruscos, formaciones de cuarzo u otras que encontrase en esa zona. Habitual entre, gente que iba a hacer acampada, senderismo y sobre todo en el centro, pues como toda imagen que tenemos de aquellas zonas, un idílico lago perfecto. Él en esos momentos del atardecer, tranquilo, siempre acudía con su libreta para dibujar y plasmar lo que él veía, como esos aventureros de otra época. Y de pronto escucha un zumbido, un gran sonido, y todas las aves comienzan a volar por esa pequeña laguna y salen espantadas y espavoridas por la zona boscosa. De pronto, ese sonido empieza a vislumbrar unos objetos sobre las copas de los árboles con esa forma cilíndrica. El curioso, imaginándose, esto es muy importante, de que puedan ser experimentos militares, comienza a dibujar lo que él estaba viendo, empieza a plasmar esa visión detenida en el tiempo, por lo cual le ayuda a hacerlo lo más perfecto posible. Él se llega a acercar a ese extraño objeto y la cuestión es que vamos a profundizar muy mucho en qué es lo que ocurre, porque él regresa a su casa, a su localidad, completamente enfermo, pálido y con unas extrañísimas quemaduras en el abdomen y en la ropa de su cuerpo. Pues nos preparamos porque de nuevo viajamos hacia los casos, o por qué no, los experimentos OVNI. Realmente estamos, como siempre decimos, ante civilizaciones extraterrestres de otros planetas, o realmente es nuestra propia tecnología, como este hombre estaba convencido. Preparados para esta aventura porque comienza Abismo en Aragón Radio. Muy buenas noches desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, donde de nuevo una semana más en nuestra zona bunkerizada, por si acaso tenemos cualquier tipo de contacto con el más allá, aquí no nos va a llegar ningún tipo de objeto, así que hemos decidido abrir este caso, se conoce como el incidente de Falcon Lake, y es muy interesante porque al fin ese testigo está convencido de que lo que está viendo no es un objeto de otro planeta. Esto es clave, sobre todo para esa mentalidad, ese miedo colectivo que muchas veces ocurre. Estamos en pleno año 67, estamos en el auge absoluto de estos fenómenos OVNI. Al final no deja de ser un objeto no identificado, pero aquí podemos borrar esa histeria colectiva, pero el problema es que cuando regresa al pueblo pues se inunda de preguntas y esto se va de las manos y se convierte en un tema tabú para los vecinos e incluso para él mismo y toda su familia y casi su hijo como abanderado y como portavoz de todos estos hechos. Silvia Ladrero, muy buenas noches. Buenas noches, la verdad es que es un temazo el de esta noche. Uno de los eventos relacionados con el mundo OVNI más documentados de la historia a nivel mundial, así que vamos a por ello porque hay cosas increíbles. Bueno, pues para hablar también de esos experimentos extraños y que tiene aquí esa tecnología casi del ejército, pues nuestro querido Jesús Guerrero, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un temazo también lleno de también misticismo, más actual que en otros programas que hemos hablado con anterioridad, y yo creo que da mucho que hablar porque aquí hay muchísimas vertientes, muchísimas líneas, muchísima información y uno de los fenómenos ovnis más estudiados, más documentados en una zona, Canadá, entre Canadá y Estados Unidos, que ha sido ciertamente conflictiva por las diversas apariciones. Bueno, Silvia, si te parece, yo he introducido esta historia, pero vamos a ver quién era esta persona.
Pues estamos ante el protagonista de este incidente al que se ha llamado siempre, que es Stefan Michalak. Él nació el 12 de agosto de 1916 y era originario de Ucrania. Lo que pasa que con la ocupación de la Segunda Guerra Mundial, bueno, al final fue liberado por los americanos y entonces vino con las tropas americanas hasta Estados Unidos y luego emigró a Canadá. Allí vivió durante toda su vida, estableció su familia, tuvo hijos y el 20 de mayo de 1967 Michalak cuenta que, bueno, pues que se fue a hacer una excursión porque él era mecánico, pero le gustaba mucho la geología y de hecho él sí que había estudiado algunos pequeños cursos de prospecciones y de, bueno, pues sobre estos temas, ¿no? De análisis geológico, y se fue para buscar cuarzo en la zona de Falcon Lake. Está en Manitoba, Canadá. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, pues que empezó a ver una serie de cosas que no le cuadraban. Pero no lo veía extraño, ¿no? Él estaba ahí tranquilo. Bueno, al principio vio efectivamente unos objetos en el cielo que en un principio tenemos que partir de que este señor era, no digamos negacionista, pero no era una persona que creyese a priori en ningún tipo de vida extraterrestre. De hecho, él habla de objetos volantes no identificados, que viene a ser lo que es un ovni, y él nunca jamás quiso darle ningún significado, pero solamente él quería que la gente conociera lo que él vivió, lo que le pasó, y que eso fue real. Entonces, bueno, pues efectivamente allí vio como unos objetos se acercaban hasta esa zona, le llamó la atención. Uno de esos objetos comenzó a girar y de repente aterriza en una zona rocosa cercana a donde él se encontraba, pero nada, apenas a 100-150 metros, así que bueno, pues se acercó para investigar. Él tenía curiosidad por qué objetos podían ser, porque además son varios, pero eso tiene que estar detenido bastante tiempo para él poderlo plasmar. Bueno, ahora hablaremos de ello, perdón, vamos a acabar con esto. Bueno, toda esta información quiero decir que la estamos sacando de unas entrevistas que él mismo dio para esas investigaciones posteriores que se realizaron desde, bueno, pues desde un montón de organismos, durante 2 años estuvieron investigando además alrededor de él. Organismos públicos de la propia Canadá e incluso de la policía de allí. El Departamento de Defensa, bueno, en fin. Entonces, en estas entrevistas, en estas declaraciones que él hizo en un inicio, él contaba que efectivamente, bueno, pues que vio además a 2 personas, él lo identificó como 2 personas y que se acercó para ver si necesitaban algo, porque le parecía que era una aeronave muy extraña, que él no había visto nunca, y además de un material que él podía decir que se parecía al vidrio, pero que a la vez era metálico, él mismo no sabía distinguirlo muy bien. El material de la nave. De la aeronave, sí. Entonces, claro, pues se acercó para ver qué era eso y si esas personas que llevaban allí ya un buen rato, porque tardó, no creáis que se acercó enseguida, tardó, entonces fue a ver si podía ayudarles en algo a esas 2 personas que él había visto. Claro, si tardaría, si le da además tiempo de hacer un dibujo bastante meticuloso, porque él habla de detalles muy importantes. Él habla de una puerta que se encuentra abierta, de luces de diferentes, al final muy potentes, diferentes colores también, pero hay algo que es tremendo, que es que habla de voces, habla de conversaciones. Claro, él está seguro de que hay 2 personas hablando en el interior, porque además ha visto esas sombras o esas siluetas y además ha escuchado esas voces. Pero fíjate que tengo aquí justamente delante ese esbozo
que hizo él en aquel momento sobre el ovni, sobre la aeronave, y sí que podría parecerse al típico ovni que todos tenemos en la mente, ¿no? Esa especie de dos platos juntos, uno encima de otro, uno boca abajo, otro boca arriba, y con algunas partes, como tú dices, que estaban como muy identificadas y que él describía como si fueran las resistencias de una estufa. Y de hecho, era como incandescente, ¿no? Bueno, él lo describía así. Se puede encontrar estos dibujos y estos detalles en varios lugares en internet. Bueno, y entonces él se acercó, efectivamente, para ver si podía ayudar, pero en aquel momento este objeto entró en acción y, de acuerdo al testimonio de este señor, una puerta se abrió de este objeto, emitió un intenso calor. Él intentó tocar la nave porque ya estaba muy cerca, entonces él quería saber qué era eso, y la radiación o el calor, él cuenta que no sabe muy bien qué era porque no tenía claras las sensaciones en aquel momento. Bueno, pues que le quemaron los guantes. Claro, llevaba las manos enguantadas, por lo cual tenía esa protección también para tocar la estructura. Pues le quemaron completamente el material de los guantes y además, de repente, salió como una especie de, vamos a describirlo como un vapor, un halo de luz y calor o de radiación, y ¡pum!, le dejó todo el pecho, tanto la camisa como el abdomen, el estómago, toda la zona del tórax, con quemaduras de primer y segundo grado, con esta forma de la que hablábamos antes, de esas resistencias o rejillas de las es estufas como una gofrera, tiene una forma, pequeños círculos perfectos, no concéntricos lógicamente, pero están perfectamente alineados como si fuese un metal el que se ha acercado. Porque lo que sí que he visto en las fotografías es que no es ese quemazón donde queda completamente destruida la dermis, sino que es como chamuscada esa parte. Y con un patrón muy claro de puntitos, que de hecho, en cuanto pudo acercarse al hospital más cercano, bueno, pues es que el personal médico no supo encontrar una explicación a la naturaleza de esas heridas, no supo encontrar un objeto que pudiera ser algo parecido y que además, desde lejos, quiero decir que no era un contacto directo, como si pusiéramos la estufa, imaginaos, directamente en contacto con el cuerpo, claro. Sino que había sido pues a 50 centímetros, 1 metro, bueno, pues un objeto que a esa distancia le hubiera provocado semejantes quemaduras en la camisa, las mismas en el tórax, es decir, seguía ese patrón y no sabían de qué podía venir. Y además, pues les parecía que este señor tampoco cumplía con el perfil de una persona con problemas psiquiátricos o que estuviera atravesando un trastorno en ese momento, ¿no? Le hicieron diferentes pruebas forenses para ver que estaba en perfectas condiciones antes de realizar las denuncias o de hacer esas declaraciones más oficiales. Y esta persona, claro, regresa a su domicilio y es donde se encuentra con todas estas quemaduras. Es interesante, Jesús, esas investigaciones tan amplias que se hacen, generando una amplia credibilidad también, y llegan a encontrar incluso unos valores muy, muy elevados de radiación en toda la zona. Sí, la verdad es que en este caso, que ha sido uno de los más documentados, o por lo menos de los más documentados de la historia, a mí lo que me llama la atención, como bien ha dicho Silvia, no es solo que viera esos dos objetos volantes, uno que baja, con luces, que oiga hablar gente, sino realmente es que cuando se acerca a la aeronave y se quema, él además siente un olor nauseabundo, podrido, sulfuroso, y él empieza a tener males de cabeza, empieza a tener incluso mareos. Conforme vuelve, empieza a tener vómitos. Es decir, no estamos diciendo que además ha visto algo, sino que él siente, conforme se acerca a la nave, una serie de sensaciones, olores, mareos que no son normales, Claro, ¿no? Ha tenido contacto con algo
que le ha generado un malestar general. Por ejemplo, pues es una de las consecuencias también que hablaban de esa radiación. Exactamente, porque fijaros, en este hecho, aquí, además de lo que hay documentado, primero, esa serie de sensaciones y de quemazones, esa serie de olores, esa serie de radioactividad. Encuentran unos objetos extraños en el lugar de aterrizaje. Entre ellos distinguen plata, pero distinguen otro material que no tienen muy claro qué es al principio. Y además, ahí las fuentes difieren. Hay fuentes que hablan de que hay entre 80 y 100 veces los niveles de radiación normales en una tierra contaminada, y sin embargo hay otras investigaciones donde hablan de que hay unos niveles de radiación muy bajos. A partir de ahí es cuando este señor vuelve, incluso se encuentra con un policía por el camino que no le hace ni caso, vuelve intenta decirle, oiga, quiero ir a un médico, me encuentro mal, está a decenas de kilómetros, y es donde él vuelve, él se encuentra fatal, habla con su hijo, y a partir de ahí surge, pues después del hospital, como bien decía Silvia, 2 años de investigación de diversos organismos públicos, desde la Royal Gendarmerie de Canadá, las Fuerzas Aéreas estadounidenses, el Departamento de Salud, la el Policía Departamento Federal, Montada, que a la mí me hace Policía mucha Montada. gracia. Sí. Aparece todo Dios por allí durante 2 años que está este señor diciendo, hostia, esto hay algo que se sale fuera de los parámetros normales que tenemos que investigar. Y ahí es donde entra la realidad. ¿O realmente todos aquellos señores quieren distraer de lo que realmente estaba pasando allí? Bueno, al final estos investigadores no tienen ni idea del trasfondo y de la importancia de estas cosas y de qué promueven y qué puede ser. Ellos tendrán su cierta curiosidad. Otra cosa es que igual les impidan, cuando llegas a una conclusión, continuar. ¿Aquí Estados Unidos tuvo algún papel en la investigación o solamente fueron las autoridades canadienses? No, al principio aparecen las autoridades canadienses, pero rápidamente aparece toda la fuerza del gobierno de Estados Unidos, todos los departamentos, desde la Royal Navy hasta el Departamento de Salud, donde intentan hacer creer en un primer momento que este señor, que parecía que estaba bien, no estaba tan bien. Cuando de pronto aparecen la mayoría de las fuentes y dicen, no, este señor está bien, es normal, y ha sufrido además consecuencias físicas. O sea, físicas. Estamos hablando de quemazones, de mareos, de vómitos. No solo lo que ha visto, es cómo él a nivel kinestésico se encuentra. Y es ahí donde empieza a elucubrarse una serie de acciones que desemboca hoy por hoy en uno de los mayores casos conocidos de la ufología y documentados. Claro, es que la diferencia con otros casos, como por ejemplo el conocidísimo de Roswell, bueno, pues consiste en que tú puedes directamente visitar la zona que él marcó del avistamiento. De hecho, en los años posteriores se podía ver perfectamente toda la zona de vegetación quemada. La gente puede visitarlo de primera mano y además esos patrones físicos, esas heridas, que son las únicas que se han producido sin explicación alguna en cualquiera de los casos que conocemos, ¿no? Al contrario que en otros, que al final solamente son avistamientos en lugares que no se sabe decir muy bien dónde ha sido, concreto. No, aquí hay un lugar que se puede visitar, que se puede estudiar y que de hecho, lo que estabais comentando, se vio que había niveles de radiación muy altos, y de hecho durante ese verano se prohibió a la gente que visitase esa zona de la playa, porque era completamente cancerígeno. Se estudió por el Instituto del Cáncer de allí de Canadá y efectivamente los niveles eran tan peligrosos que se tuvo que cerrar. Claro, aquí no estamos ante un caso de abducción, aquí estamos ante un caso de contacto, bueno, pues con una tecnología. Bueno, pues si estamos hablando de que existen esos quemazones, de que estaba completamente suspendida sobre las copas de los árboles, donde había ligeros movimientos, esas iluminaciones, pues es una tecnología avanzada, una tecnología inteligente o no, una tecnología avanzada a la ordinaria que él como mecánico se encontraba. Claro que aquí es donde jugamos, es decir, bueno, es que estamos hablando también de esa época. Los inventos militares son 20 años por delante de que tú tengas consciencia y puedas ver, ¿no?, en tus manos un invento. Habitualmente pasan 20 años desde el ámbito militar. Entonces, si hay un invento
militar ahora, tecnológico, nosotros lo vamos a ver en el 45, se estipula de media. En el 45 es decir, madre mía, qué avance, pero qué locura es esta médica. No, ya es que esto lleva 20 años inventado y cuando nosotros ya le hemos sacado rendimiento, entonces lo pasamos a la población civil. Habitualmente funcionan así los descubrimientos militares, que son los grandes descubridores, esto es así, desde los orígenes, los ejércitos son los grandes inventores de la tecnología. Internet, ya no, a lo mejor en los años 60 son 30 años, ahora serán 5 o 7, en la época de pero fijaros, veníamos de una época en donde prácticamente entre Canadá y la zona entre Canadá y Estados Unidos, en el segundo cuarto del siglo XX, cuidado, entre 1930 y 1950, hay documentados muchísimos casos de avistamientos. Es decir, vengamos del contexto, No es que de pronto en Canadá empiezan a aparecer, vamos a llamarle ovnis, o objetos voladores no identificados. No, es que en la primera mitad de siglo, concretamente entre el año 30 y 50, habían decenas de avistamientos de objetos no identificados voladores extraños, rápidos, brillantes, no conocidos. Uh-huh. Y eso además, a partir de los años, aproximadamente inicios de los años 50, coincide con una serie de experimentos que a nivel, primero, las fuerzas aéreas canadienses y luego por dejación y retirada de fondos, comienzan a hacer los americanos, con un doctor, Frost, que venía de aprender conceptos de un anterior científico nazi. Sí, bueno, es que aquí, claro, abrimos el umbral de esos U-Boats, de la tecnología que ellos... No se vio, nunca, aunque dicen que había prototipos y que alguna segura que estaban, pero al final los planos sí que se han encontrado de esa forma de trazarlos y poder encontrar... Bueno, esto es como la tecnología por reacción. La tecnología por reacción, oye, pues la inventaron los nazis. Lo que tenemos hoy en los aviones de reactor. Y no se ha superado de forma civil, ordinaria. O sea, que todo ello no se ha superado, pero yo también lo que estoy diciendo... Se supera lógicamente en otros, pero... Correcto. Lo que yo estoy diciendo, que luego podré dar algún tipo de explicación, todo es en base a documentos y acciones no conocidas, sí transmitidas, pero sin embargo, esas quemaduras, esas sensaciones, esa documentación, esa radiación nos hace hoy por hoy no tener una explicación hacia el mayor caso documentado en Canadá de lo que es un objeto volador no identificado. Y es más, hay teorías en donde dicen que las quemaduras no eran de tercer grado, sino que eran de primer grado, y hay teorías que dicen que era todo lo contrario, que era un tercer grado, el pelo, y seguía oliendo, pasando los días, azufre. Esa persona, una vez que pasaba la ducha, hay algunos escritos que decían que seguía oliendo a azufre. Eso hoy por hoy es inconcebible. Es que hace casi 50 años. Es decir, ha pasado un tiempo suficiente pues para que se haya encontrado qué tipo de tecnología era todo esto. De hecho, bueno, a día de hoy existen unas monedas en Canadá que se hicieron en memoria de estos incidentes, o sea que no es una leyenda solo, sino que forma parte de la historia del país. Me gustaría leeros, tengo aquí la entrevista que se le hizo en un primer momento, las autoridades le hicieron a Michalak. Está en inglés, pero voy a intentar traducirla directamente. Gracias. Dicen, Steve, dinos qué hiciste el viernes antes de tu viaje a Falcon Beach, el que se produjo ya para el sábado. Los eventos ocurrieron un sábado, pero él partió hacia allí el viernes. Y entonces él dice, bueno, pues yo fui a trabajar al Inland Cement Company y a las 3:30 en punto del mediodía salí corriendo porque tenía muchas ganas de preparar mis cosas para mi excursión, ¿no?, geológica, de los estudios sobre el terreno que estaba haciendo en la zona de Falcon Beach. Y le dicen, bueno, ¿y qué es lo que haces en tu empresa, en Inland Cement? Y dice, bueno, yo soy mecánico industrial. ¿Cuántos años llevas trabajando para ellos? 6 o 7 años.
Bueno, ¿y eres de Canadá? Entonces él va contando su historia y efectivamente, bueno, pues se va viendo que el hombre tiene toda la coherencia del mundo, que da los datos correctos. Le dicen, ¿has estudiado geología o algo parecido? Y dice, sí, fui a la escuela Saskatchewan, no sé cómo se pronuncia, perdonadme, y empecé a estudiar por mí mismo y luego lo continué durante años porque me encanta, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la tierra, con el terreno. Y entonces dice, bueno, pues ¿qué es lo que hiciste una vez que saliste corriendo, ¿no? del trabajo para ir a tu excursión? Y dice, bueno, mi mujer me preparó un lunch, una comida para llevar, ¿no? Y mi hijo me llevó hasta el autobús que le llevaría a esa zona de la playa. Bueno, y entonces ¿tu mujer te preparó la comida solamente para ese mediodía? ¿O también para la noche, para el día siguiente? Y dice, no, sí, bueno, me preparó la comida efectivamente para los 2 días, ¿no? ¿Y qué te preparó? Bueno, pues incluso analizan qué es lo que pudo comer. Dice, bueno, pues unas salchichas, queso, unas manzanas, unas naranjas. ¿Y alguna de esos alimentos que te llevaste se habían pasado por el fuego o tenían un proceso de preparación, de cocinado? No, era todo así de comida rápida, fría, para que no se estropease y que fuera sencillo, ¿no? Llevarlo. Bueno, ¿qué artículos llevabas contigo? Entonces él empieza a relatar, es decir, se le estudió exhaustivamente absolutamente todo lo que llevaba en la mochila, y él cuenta que llevaba pues como una vasija de porcelana, un tupper, ¿no? Que diríamos hoy en día, de porcelana, y que llevaba también como un imán, un compás, guantes, un martillo y libros de notas. Entonces él también habla de la ropa, que al final solamente llevaba la ropa que llevaba puesta, en la mochila no llevaba nada más. O sea que él pensaba pasar la noche en esa playa y estudiar hasta el día siguiente, ¿no? Me llama la atención que vayan paso a paso estudiándolo todo para poder buscar alguna grieta, alguna inconsistencia en su relato. Pero claro, también es lógico, ¿no? Porque si estás teniendo pruebas físicas, pruebas fehacientes que están viendo los médicos después de ese chequeo y de esos estudios forenses, bueno, pues claro, pues tenían que encontrar aquí qué está pasando. No puede ser real lo que está contando este señor, sobre todo un mecánico que debería conocer los tipos de materiales que se utilizan en las aeronaves. Y esto no era el caso. Así que bueno, pues le van sacando la información. Él va diciendo que llega por el autobús, por la carretera, que no había estado desde el año pasado, que ya comenzó esas prospecciones en esa misma zona el año pasado, todo había sido normal, no había visto nada extraño. Y entonces ya es ahí cuando pasa a relatar los hechos. Pero vamos, que el señor dice que estaban a 150 o 200 pies de él, en una zona de rocas, ese elemento extraño que no sabía identificar, esa aeronave, y que estuvo contemplándolo durante muchos minutos, porque no se atrevía a acercarse por si molestaba a los que estaban dentro de la aeronave. Es curioso que hasta el señor, ¿no? tiene es como vergonzoso, tiene sus reservas a la hora de hacer cosas. Miedo. Bueno. Sí, pero es curioso. No, porque él no era consciente de que fuera un elemento extraño, extraterrestre. Él pensaba que era una aeronave que no conocía y que eran personas, de verdad. Con lo cual él siempre dijo que no tuvo miedo, simplemente que le parecía extraño y no quería molestar. Es muy curioso la reacción de este señor. ¿Y él llega a especificar el tipo de motor?
Porque él es mecánico y esto es importante. Decir, bueno, pues esto es un motor por el sonido. Sé que habla de ese sonido. Es decir, es un motor que a mí se me hace conocido, pues no lo sé, que es de diésel, que es de gasolina. O, oye, es un sonido que yo no he escuchado nunca. Pues mira, justo estoy leyendo ahora mismo esta parte en la conversación y dice, aterrizó completamente en silencio. Dice el que le está entrevistando, ¿en silencio? Sí, no hizo absolutamente ningún ruido. Viajaba por el aire sin ningún ruido. Aterrizó y, a ver, un momento, sí, cuando estaba a unos 10, 12 pies sobre el suelo, pues ya se posó directamente, ¿no? Es que lo curioso es que además el aterrizaje es en vertical. Es decir, es en vertical. Y ahí, Silvia, fijaros, lo hilvano con un dato que a mí es lo que me hace un poco dentro de esa doble línea entre lo que realmente no conocemos y conocemos, y quiero poner en valor. Del año 50 a 53, Canadá experimenta con una especie de aeronave que intentan que aterrice en vertical. Frost, que viene de donde viene. A partir de allí hacen experimentos, pero consiguen levantar el vuelo apenas unos metros y que se mantenga apenas unos segundos. Es ahí cuando Canadá retira los fondos. Y a partir de 53, 54, ¿quién aparece para intentar rescatar a ese científico? Los americanos. Y los americanos hacen una inyección de fondos potentes para intentar diseñar un tipo de aeronaves que tengan forma circular y que puedan aterrizar y despegar verticalmente. ¿Qué aviones pueden ver hoy en día en los portaaviones aterrizar verticalmente? ¿Existen aviones? Existen. Por supuesto, tenemos los últimos cazas que es una habilidad increíble y cómo ¡bum!, se consiguen posicionar en un punto. Correcto. Wow. Pero eso para hoy nos quedamos con la boca abierta viendo. Hoy. Casi 50 años después. Yo no estoy diciendo que sea un invento de los americanos, solo digo que en aquella zona algunas bases delimitadas, por ejemplo en Ontario, y algunas bases secretas es donde llevan a este tipo de personas a investigar sobre diversos tipos de aeronaves que puedan tener materiales especiales y que además el mandato es que sepan aterrizar y despegar de forma vertical. Estamos hablando del año 55, año 56. Aquí hay cosas muy claras, por lo menos para mí. Es decir, si yo genero esa tecnología, bueno, esa capacidad 10 años antes de una aeronave de que pueda elevarse de forma vertical, igual no me interesa que el resto la puedan tener. Por lo cual, esa patente, vamos a llamar patente, yo me la quedo para mí, solamente para mí, y tengo que probar durante muchos años para ver que esto no genera ningún tipo de accidente. Y no sabemos que lo consiguen los americanos. Igual que los canadienses sí que pueden levitar unos metros, pero no lo consiguen. Y ahí es donde dicen, aquí cortamos los fondos. Los americanos dicen, oiga, este señor está probando cosas interesantes. Vengan a nuestras bases secretas. Que le damos fondos. Y vamos a darle fondos y vamos a investigar. Pero casualmente, creo que el proyecto se llama I2, Y2. 10 años, ¿no? Más o menos. Exactamente, unos 10-12 años. El proyecto es Y2. A partir de allí no sabemos cuáles son las conclusiones. Cerca de allí. ¿Qué me preocupa a mí personalmente? El que esos olores, esas sensaciones que tienen no son de unas aeronaves. Y ahí es donde nos hace ver que es un objeto no identificado, que no es conocido, y en donde realmente se empieza a documentar durante muchísimos años después, sin explicación alguna. Claro, pero ¿qué podría ser ese olor? O sea, ¿qué necesidad hay de una creación con algo de azufre? Yo no tengo ni idea si la radiación tiene olor. No lo sé. Parece una pregunta tonta, pero yo no sé si la radiación también emite olor. Muchas veces está muy relacionado, ¿no? El aroma, pues, como con los sabores, con diferentes, pues no lo sé. Me parece muy extraño, ¿no? Esas descripciones que él hace. Pero claro,
esa carga que hay tan potente de esa radiación, qué tipo de tecnología para tú dejar un suelo donde te quedas entre 80 a 100 veces más elevada la radiación y tú no tener problemas de radiación. Bueno, pues o es algún tipo de ese cristal que él hablaba, esas porcelanas que puedan crear. Bueno, pues o una tecnología que no conocemos en este mundo. ¿Ves? Allí yo pincho hueso siempre, pero porque pienso que las tecnologías es nuestra, pero igual es una tecnología que no nos interesa que se conozca. ¿Qué pasó durante un año, que ha dicho Silvia muy bien, durante un año o 2 años? Y corrígeme, Silvia, creo que dijeron que como era una zona de radiación, que delimitaron esa zona y evitaron. ¿Hay alguna teoría de medios más, vamos a llamarle paramilitares, que sugieren que podían estar probando 2 prototipos y uno de ellos se averió? ¿Por qué? Porque hay una clave. Has comentado muy bien que Michalak habla de que oye voces, pero no consigue distinguir qué tipo de voces. Además, está datado. Él está diciendo, hey, oiga, hay alguien allí, yanquis. Pero además lo dice en ruso, en ucraniano, en italiano, en francés y en inglés. Eso es la voz. Michalak era el que le decía a la gente, pero en no, 5 idiomas. No sabemos lo que responden ellos, ¿o sí? Mira, sí, está aquí como lo describe él. Dice, estuvieron allí parados durante media hora y estaban sentados juntos. Aproximadamente a los 45 minutos yo me acerqué y estuve preguntando durante 10 minutos a las personas si necesitaban algo. Le preguntan otra vez por el ruido del motor. Dice, bueno, pero ¿y en aquel momento que ya estabas cerca tampoco escuchaste nada? Dice, sí, aquí sí. Una vez que estaba parado el ovni, sí que pude escuchar como un leve sonido de máquina y además también como si hubiera un pequeño motor en marcha, pero muy leve, muy leve, muy leve. Y además también se escuchaba como un succionador de aire. En el momento en el que se abrió la compuerta y ya salió esa luz, se paró ese ruido y volvió el silencio. Entonces él explica. Él da una descripción de cómo son esas personas. Porque No. él dice cómo eran esas personas. Entonces entiendo que tendrían un perfil humano como su vecino de enfrente. Sí, a él le parecieron personas. Pero no lo detalla en ningún momento, tiene razón pero Silvia. no hace la descripción. No hace la descripción. Eso es lo que acaba de confundir a la gente. Él no lo tiene claro. Y está durante 2 años toda la zona perimetrada donde no se puede acceder. Por el riesgo de radiación. Claro, ya sí, te digo, bueno, estudiado, ¿qué van a decir? Sí. estudiado por el Instituto Especialista en Cáncer. Claro, desde luego si dices riesgo de radiación, también será lo que les digan a ellos. Dice radiación, pues ahí no se acerca a nadie. Dices Correcto. que... A nosotros nos dicen que hay radiación allá a 10 metros no vamos. y probablemente no vayamos. Sí, pero a ti te dicen que es por riesgo, no vaya a volver a ocurrir, se llenaría el bosque otra vez de gente. Entonces, bueno, hay que siempre van a lo más drástico, ¿no? A donde tú no te acerques, a todo lo que te pueda provocar una enfermedad o que sea mortal. Bueno, al final saben hacerlo y lo hacen así. ¿Que habría radiación? Bueno, pues no lo sé, igual a ellos sí que les interesaba decir eso pues para que huyesen, pudiesen investigar a gusto y los de la sociedad que vengan y que les diré yo lo que tienen que decir, que es como ocurre ahora también. Si son las maniobras políticas, sobre todo cuando estamos con algo pues que puede ser un proyecto secreto. Es que proyecto secreto no significa estar experimentando con humanoides. No, proyectos secretos, hay muchísimas cosas en el día a día que sean secretas, tecnológicas o no. Incluso la propia correspondencia muchas veces se pone ese sello de confidencial y solamente la puede ver el destinatario o un reducido grupo. Ahora mismo los grupos de señal, ¿no?, están bastante amplios e informados de todos los temas secretos, pero bueno, es algo habitual. A mí personalmente, y yo me mojo, igual que hay muchas cosas que no consigo saber, hay muchos fenómenos que no conseguimos averiguar. Yo aquí hay una tercera vía que se conoce poco, y es que dicen que el propio Michalak, que era mecánico,
él había ido allí a reparar algo. Lo que pasa es que probablemente había ido a reparar algo, pero fruto de algo que inhala, él enferma y da esa versión. Esta es una tercera vía ya más compleja, pero a mí, ¿qué me hace sospechar? ¿Pero va a reparar algo a estas naves? O a estos motores, porque fijaros, Silvia dice, oía algo leve, succionador, que es un motor, salvando las distancias, de un caza convencional. Ya no hablo de un F-18 mucho más anterior, pero antes está el F-16, la ruidera el F-15, que el F-14, hace eso, la ruidera que puede hacer eso. Madre mía. Pero ¿y si hay prototipos de alguna manera mucho más leves? No, claro. 30 o 40 años antes que tú llegues a un motor de este tipo. Sí, mira, se buscaban varias cosas. Primero, disminuir los decibelios para que no te escuchasen en las maniobras nocturnas. Y evitar radares. Evitar radares y generar la aviación invisible. Se ha conseguido a la perfección. Elementos, ya no es que sea decir, ¿y para qué me sirve a mí este objeto? Te sirve para algo tan interesante como es para desestabilizar una población, para poder generar un miedo. Estamos en una época donde los medios ya se habían llenado, estaban abarrotados todos estos periódicos de posibles contactos con extraterrestres y el miedo al platillo volante. El platillo volante es la forma perfecta para tú generar una psicosis colectiva. Es decir, hay unos platillos, bueno, pues como si quieren hacer un atrecho en madera grande y bien creado, pero en aquella época era un problema y es forma pues incluso de poder tantear la población para un segundo impacto bélico. O distraer la época que políticamente estaban viviendo. Es que la época era complicadísima. Sí, ¿vale? Bueno, esas maniobras de distracción, Jesús, pues son habituales. Esa es la época donde nosotros estamos y estamos en un periodo bastante complejo. Yo pongo el caso y vuelvo a decir, y ahí yo me mojo, pero es verdad que, como bien decía Silvia, hay 2 o 3 parámetros que a mí me hacen todavía cuestionar esta teoría. Pero los experimentos de los canadienses del año 50 al 53 recuperan en el I-2 los americanos para intentar recuperar el aterrizaje y el despegue vertical en naves no conocidas, sino con forma circular, y hasta ahí es donde se pierde la información, y esto acaba en el 56, 57, 58, y ya me voy al siglo actual y me voy hace 2 semanas, al año 2025. Ha habido una noticia que prácticamente ha pasado desapercibida para la humanidad, y es que aeronaves chinas desde hace 2 semanas estaban entrenándose fuera en el espacio como si fuera la guerra de las galaxias. Y eso ha sido detectado. No, yo no he tenido. Pues eso ha sido detectado por la vigilancia americana. Como los cazas de 6ª generación están los chinos maniobrando como las películas de Star Wars, salvando las distancias, con esos famosos cazas de 6ª generación que China hace 2 meses ha sacado una fotografía. Y los americanos dicen, hostia, que nosotros aquí tenemos que meter dinero, que nos quedamos atrás. La cuestión es que no sé si son tripulados o es a modo de grandes drones, no lo sé. Aquí están hablando de un caza de 6ª generación, no hablan de dron. La pregunta del millón es, ¿China va por los vehículos, los de 6ª generación, autónomos? Sin embargo, los americanos hablan de invertir para que sean semiautónomos con enjambre de drones. Salvando las distancias y volviendo al tema es, ¿qué pasaría si ningún satélite o ningún medio serio hubiera hecho eco de esa noticia? Nosotros estaríamos aquí, veríamos nuestros F-18, que ahora los más modernos son los F-35. Bueno, al final nosotros utilizamos el Eurofighter. Los más modernos son los F-35 Plus, con tecnología que solo tienen los americanos y los israelíes, pero los chinos no lo sabemos y algunos Sukhoi de los rusos. Pero si nadie nos dice eso, hace 10 o 15 años nosotros hablamos de que están por aquí unos aviones por el espacio y hubiéramos dicho, esto es la guerra de las galaxias. ¿Qué me estáis diciendo? Eso es lo que probablemente veamos en el 2040 o 2050, si no es antes. Yo sigo diciendo, hay datos que se me escapan en este caso de la ufología, los más documentados a nivel Canadá, pero el hecho de que este señor dijera que oía voces, que estuvo allí, que incluso es lo que a mí sí me que hace describe decir, que son de hombre.
O sea, él decía que claramente eran voces de hombre, de al menos No, dos personas, pero y no sabía si tres. lo Y está ven luces, identificando. colores, de pronto empieza a girar, Canadá, aquello un quema. país tranquilo, Guerra Fría, ¿no? Sí que estábamos en ese Pero momento eran de aliados, pálpito. Canadá, Estados Unidos. De hecho, es que él describe hasta el interior de la nave, porque cuando se abre esa puerta y sale ese haz de luz, esa columna de luz, dice de luz brillante, pero además tenía luces violetas, o sea, puede distinguir diferentes tonalidades del violeta, y dice que hay como esquinas redondeadas, o sea, no existen ángulos rectos dentro de esa nave, sino que ve un pasillo como de esquinas redondeadas, y como si la luz reflejase en el propio suelo y se repartiese por todo ese pasillo que se abría ante él. Y dice también que en ese pasillo había como, imaginemos una nave en una iglesia con los nervios, ¿no? de esas las abovedadas, ¿no? Y bueno, pues él describe eso así, que había como una especie de nervios, de nervaduras en el techo de ese pasillo, y que eran de aproximadamente entre 20 y 22 pulgadas de ancho. Hay un dato curioso sobre las investigaciones que se hicieron en el Cancer Research Clinic, lo que decíamos antes, porque se estudió la zona de la playa y llegaron a esa conclusión de que la gente no se podía acercar hasta allí, pero sin embargo estudiaron la ropa y los objetos que llevaba el propio Steve, y nada de eso tenía radioactividad, no era material radioactivo. Es curioso. ¿No os parece que aquí hay una cantidad ingente de detalles? Me parece que es muy excesivo, ¿no? Todos esos detalles, esa zona abovedada, no sé, esos pasillos. Me parece que haya sido una persona que le hayan querido abrir las puertas para que tuviese información. Pues dices, yo me he empezado a mover, hay dos personas despistadas como jugando a las cartas, hablando entre ellos. Yo me puedo acercar, me puedo asomar, puedo tocar. A mí creo que aquí hay una línea muy importante de esa imaginación. Si no, es que no me lo explico. No me lo explico porque da absolutamente todos los detalles. Le falta preguntar, hablar con ellos. O sea, no lo sé, es muy extraño por eso, por la cantidad de información que arroja este caso. Y especialmente, vuelvo a decir, uno de dos, puede ser algo buscado, puede ser alguna avería no controlada, o número 3, alguna tecnología que algún ente que nosotros no conocemos. Pero el hecho de que cuando personas que intentamos profundizar en el pensamiento crítico, y eso no significa que tengamos la razón, nos podemos equivocar como el primero, pero la percepción y la clave de todo esto es cuando dice, es que oigo voces. Y no sé lo que dicen, pero son voces humanas. No sé qué tipo de voces humanas, pero son voces de hombre. Claro, allí hay alguien, hay algo, hay alguna cosa que en ese momento están experimentando y que no conocemos. Y luego otro dato, el hecho de que acordones esa zona durante un tiempo importante, es como cuando hay algún tipo de dron, algún tipo de avión con tecnología de última generación que es derribado, lo primero que hace un ejército, como locos, Están buscando. Y si además se esparce, dicen, espera, que esta zona... Sí. Un bosque entero. No podéis entrar por... Sí. ¿Vale? Luego habría una cuarta probabilidad de nosotros queremos que digas esto. También. O sea, no es descartable, sobre todo conociendo cómo funciona Estados Unidos, siendo que es el primero que pisa. También. Canadá no tiene ningún tipo de interés en generar un conflicto con ellos, porque sería absurdo. También. Y bueno, ahí tendrán esas posibilidades. Yo lo que me pregunto es el propio Steve. Bueno, las cosas que se le pasarían por la cabeza, ¿no? Pues él, que conocía la mecánica, que conocía las posibles aeronaves que podían existir, porque además le gustaba bastante también el mundo militar y los avances tecnológicos. Le gustaba también, que por eso estaba allí todo el estudio geológico.
Claro, o sea, él era una persona con muchos conocimientos y muchos argumentos para poder decir, no, mira, esto pudo ser tal cosa, o esto puede estar ocasionado por tal otra. Y sin embargo nunca supo explicar de otra manera todo lo que allí le ocurría, ¿no? Entonces, una persona de ciencia que además había pasado por la Segunda Guerra Mundial, que tuvo que huir de su casa, de su país, gracias a los americanos para que no le matasen, es decir, o sea, no creo que él estuviese buscando ningún tipo de, Pero yo ahí de lo experiencia. hilvano, porque las personas que vuelvo a Frost, a la persona que sirve con Canadá y luego con Estados Unidos. Este señor viene de hablar con antiguos científicos que eran los expertos del ejército nazi. ¿De dónde viene Michalak? Viene también de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. ¿Y si hay una confluencia interesada en todo esto? Yo lo lanzo ahí. Sí, bueno, ya sabes que también puede haber redes de espionaje. Entonces, ¿la familia qué es lo que comenta hoy? No sé si se pronuncian o no se pronuncian. El hijo sí que publicó un libro hace unos años con otro investigador, geólogo y experto en avistamientos en la zona, contando todos los detalles que no quiso contar su padre, porque él cree fehacientemente en lo que le ocurrió al padre, porque hasta los 82 años creo que vivió, seguía manteniendo la misma versión con los mismos detalles y nunca se le olvidó nada, ni se le ocurrió nada nuevo. De hecho, sigo leyendo aquí sus declaraciones y decía... Es que hace ya 3 días que me ocurrió esto. Sigo teniendo ese sabor y ese olor en la boca que no se me va. Tengo un dolor de cabeza horroroso. He llamado al doctor varias veces, no he comido nada, he perdido 15 libras en estos 3 días. No puedo más. O sea, él mismo estaba que, aparte de querer encontrar una explicación a lo que había ocurrido, es que físicamente estaba agotado, no podía con la vida en aquellos momentos, ¿no? Esos traumas de los aromas, cómo se transforman en los sabores, es un clásico. Mira, hace poco se ha hecho el aniversario aquí no tiene nada que ver, ¿no?, del accidente del tren de Grisén en Zaragoza, un caso tremendo. Pues la médico nos contaba siempre que ella no ha vuelto a comer carne a la brasa del olor que había de cuerpos humanos calcinados. Pues al final ese olor se te transforma en sabor y todo lo que comas relacionado pues te traslada a ese viaje y a ese momento. ¿Cómo fallece? ¿Por qué causa puede fallecer esta persona? ¿Se sabía si tenía radiación o algo? No, fallece ya de fallece anciano. de viejo, de anciano, pero es verdad que aquí se abren dos espitas. Es decir, hay unas teorías más progubernamentales en donde hablan que hay niveles entre 80 y 100 veces de radiación por encima de lo normal, y luego paralelamente hay otro tipo de investigaciones donde dicen que apenas hay radiación. Hay investigaciones donde dicen que ese señor iba a buscar cuarzo, y hay investigaciones que dicen que ese señor, aficionado a la geología, iba a buscar plata. Hay investigaciones que dicen que allí se encontraron unos objetos no identificados de otro mundo, y hay investigaciones que dicen que había un poquito de plata y otro tipo de minerales más habituales. Hablamos de las investigaciones progubernamentales y algunas otras independientes que las han silenciado en la época. Entonces, realmente aquí vemos dos tipos de corrientes, una que es la más oficial, progubernamental, la que los medios... Es que realmente, apenas en 12 horas, ya había un periodista de una revista muy famosa allí. Es decir, hoy en día puede pasar algo muy potente, y Internet, el jazz, pero realmente una de las cosas que llama la atención es que apenas unas horas ya había alguien para darle una difusión estratosférica una vez que esta persona está ingresada. Entonces, había un interés oficial por contar una versión conforme a algo que había sucedido de alguien... Si no, no les dejan acceder a la persona que está ingresada. Decir, vamos a ver, primero correcto, que nos dé bien la versión. Life, la revista. Que nos dé bien la versión, vamos a ver todo. El medio. Pero bueno, eso bueno, 67, no, en 67 pienso que no es tan fácil acceder a una persona que está ingresada después de un pasaje como estos. Y además solo a un medio.
Luego sí que cuando ya los días ya empieza a dar... Entonces, hay cosas que dices, a ver, vamos a limpiar un poco el polvo de la paja y vamos a ver qué pasa allí, ¿vale? Pero vuelvo a decir, esto es una teoría también personal de un humilde vecino de Monzón y Aragón. ¿En Monzón tenéis algún caso de ovni o no? No me parece ninguna tontería porque es una zona de muchos avistamientos. No hay casos de ovnis tal cual, pero sí que es verdad que en el año 60 y tantos hay algunas personas que dicen haber avistado cosas no conocidas muy luminosas. Mismos años, claro. Guerra Fría. Bueno, y también aquí es muy interesante que se lo encuentran en un lago. Casi todos los avistamientos se producen también con tecnología en zonas de agua, en zonas donde ellos necesitan también recargar, donde se enfrían los reactores, lo que sea, pero habitualmente ha habido avistamientos saliendo del agua, llegando al agua y el agua utilizándolo como refrigerante o utilizándolo como especie de energía. O sea que esa relación con el lago también es bastante obvia. Sí, ahí es donde yo realmente, cuando ya me dicen hay avistamientos que surgen del agua, yo no sé si hoy en día hay tecnología para poder entrar y salir del agua de forma aérea. Si no nos la conocemos o no nos lo van a decir, pero en aquellos años tenía que ser algo muy no habitual y es realmente ahí donde hay cosas que sucedían y que suceden que todavía no conocemos y no sabemos. Y ahí es donde realmente ya me voy al otro lado, ya no me voy a la tecnología o lo que no sabíamos, ya me voy a otra ciencia, a otras causas que hoy en día todavía no somos capaces de explicar. Claro, pero si él está hablando de una temperatura extrema que nada más acercarse con la mano arde el guante que le está protegiendo su mano, bueno, pues igual estaban utilizando ese lago pues para enfriar ese material. Mira, ¿y si estaba reparando algo? También. Bueno, pues estaba reparando algo, entonces sí que tiene una versión y una coartada perfecta que le ha dado el propio ejército que se ha parecido. Tú tienes que decir esto porque a ti te necesitamos en esta zona. Necesitamos... ¿Y si pertenecía a una red de otro gobierno claro, interesaba dar otra versión más allá sí. de a cambio de su silencio? Sí, podría ser perfectamente. Al final, mira... El hacer sospechar que puede ser algo extraterrestre en vez de una tecnología militar de otro país. Y perdonarle la vida a cambio de una versión. Sí. Mira, viene de esa guerra, siempre se necesitan los mecánicos, como los médicos. Hay zonas estratégicas en extensas zonas de territorio como es Canadá, donde hay puntos donde tienes tus pequeños confidentes de cierta confianza que tú les puedes llamar y sabes que siempre tienes un mecánico. Mira, el otro día con el coronel Rubio, con Paco Rubio, que viene mucho a este programa, él en operaciones especiales... Una institución. Maravilloso. En operaciones especiales siempre te dice... operaciones especiales es inmenso. Dice primero porque son casi todos los vecinos de los pueblos, los buscamos. El panadero, el carnicero, todos te van a dar, el que quiere colaborar, cierta información. Y él te dice, pues tú sabes que ese panadero que tú lo estás viendo durante 5 semanas, no pasa nada, pero hay un momento en el que la maceta de la entrada la ha cambiado de izquierda a derecha. Pues él te dijo, el día que yo cambie la maceta, significa que tú tienes que ir a por un soldado que sabemos que está en tal sitio, pero siempre está ese confidente, esa persona de confianza que ellos tienen, bueno, que tienen comprado su silencio a cambio de una protección. Si ocurre algo, oye, yo te saco del país, yo te hago lo que haga falta, pero la información es poder. Y bueno, a mí no me extrañaría lo de esta persona. Pero mira, lo del lago también lo comento porque uno de los problemas que hay con las naves hipersónicas, las ultrasónicas han superado, es la hipersónica, es que esa velocidad, sí, hay material que lo aguante, por supuesto, las porcelanas, los materiales refractarios, pero no hay cuerpo humano que no han encontrado tecnología que soporte dentro un viaje. Ni como piloto ni como nada. O sea, muere. Claro, aún ese es el problema que tienen. ¿Cómo puede aguantar? Ya sabemos que los cazas, y si no eso lo decimos, llevan unos pantalones especiales que van con aire y ese aire lo que hace va trabajando, va como masajeando para que la sangre del cerebro y toda la zona del tronco superior no baje a la inferior y entonces, bueno, pues pierdan la conciencia, porque eso es lo que ocurría. Entonces lo que se hace es, para superar los Mach y la velocidad, pues van generando presión y esa presión lo que hace es que esa persona se mantenga en el momento y aún así les pegan mareos. Si no llevasen esa presión en las piernas, bajaría todo y directamente cao.
Antes hablaba de experimentos canadienses y americanos. De lo poco que se sabe es que estaban intentando llegar a Mach 2. ¿Dónde? ¿En esta época? Madre mía. Fíjate que el Mach 3 es una cosa relativamente reciente. Que sepamos. Bueno, ahora mismo sí, creo que estábamos en 20 o algo, pero China había dicho que tenía la tecnología alcanzada para alcanzar más de 40 Mach de velocidad. Pues esos son los viajes interplanetarios. No tiene otro sentido. Aquí en la Tierra, pues para llegar en 5 minutos de un punto a otro, ahora mismo la tecnología, te digo ahora mismo, del año pasado, del año pasado largo, que ya ha cambiado. Yo os contaré dentro de una semana lo que he oído. Bueno, más de un año. Era de la costa oeste estadounidense a la costa china 20 minutos de tiempo. Pues seguramente. Es que 20 minutos. Es que los que sean de Zaragoza. Rápido, ni Zaragoza Calatayud de nave, Claro, no. Entonces. Bueno, es que acordaos tremendo. del Concorde, que iba a París, Nueva York, ¿no? Sí. A Estados Unidos. Eran 2 horas, creo. Sí, Sí, no me acuerdo. 2 horas. hora y algo, sí, hora y media. O sea, Pero ves, ese fue el experimento de trasladar la tecnología militar a la población civil. Pues en tan poco tiempo, craso error. Es lo que ocurrió allí. Bueno, pues no estaba preparado. Por mucho que hubiese un ave, que hubiese tal, cuando va a haber un despegue de un elemento militar hay mucho más control que en el tema civil, y esto es así, ¿no? Bueno, fíjate, en 20 minutos, bueno, pues al final tenemos esos viajes intergalácticos que, como decían en un experimento americano hace unos 5 o 6 años, que ellos habían encontrado también la tecnología para llegar en 8 días a Marte. Ahora hay que trazar esa tecnología. Bueno, tenemos la tecnología de ida. Desde luego no lo que no han encontrado es la tecnología de regreso. la vuelta. Esto también, me voy a Marte. Bueno, pues hijo mío, Yo había oído ten un poco más de valor que a tu constatada, mundo y tu vida, que no poder volver. Constatada eran ¿Tú ves 3. que se lo han dicho a ellos? Que no pueden volver. A los de Marte, o siguen así agilipollados con perdón, pensando que se lo han van a dicho, volver. se lo han dicho. Pero a Marte. Pero que hay gente con familia y todo. Sí. Pero a Marte son 3 meses, lo constatado. Algunos dicen que días. Y hace poco leí en algún medio muy serio de que estaban ya investigando con la tecnología para ir a Alpha Centauri en 20 años. En 20 años. Para que en una vida la gente pudiera llegar. Eso pasará y que lo sepa la audiencia, eso pasará en 30, en 20, en 40, Bueno, en 50. Pero todo eso se trabaja ahora. Bueno, Con las velas solares. Pero fíjate, a mí me genera esa incertidumbre de decir una persona que tiene familia. Oye, hay españoles que han decidido dar ese paso. Para mí, lo más absurdo, lo absurdo. Con una familia dice, me voy para no volver. Sí, para iniciar una colonia. No lo puedo entender. Bueno, es que ni una colonia, porque eso directamente van a acabar locos y se van a acabar matando entre ellos. Lo siento mucho, El pero ser humano es como es. Con que uno la se historia, le vaya la de la pelota, historia. pues dicen, no, que estarán siempre los psicólogos encima, que sí, pero que no estás aquí, que es que estás en Marte. Yo creo que el experimento de colonización de Marte, de crear una colonia, no va a funcionar a la primera. Y habrá problemas, entonces, como haya una tragedia, entonces se paralizará. Es lo que suele ocurrir, se paraliza y luego ya irá a otro país. Pero este país no vuelve a poner en riesgo a ningún tipo de habitantes, que es lo que se hace siempre. Se buscan plataformas con asteroides, se buscan plataformas en la Luna, que pueda ahorrar combustible, que pueda incluso regresar a la Luna y de la Luna a otra base y que pueda volver. Hay 1000 formas sobre la mesa, pero me perturba mucho que una mente humana, lo siento, diga que con familia, con hijos pequeños, lo que se dice, bueno, yo me voy. Ya os he dado la vida, aquí os quedáis sin padre. No sé, igual creo que el tema de la psicología no sería para trabajarlo en Marte, sino en Tierra. Sí, vamos, es una opinión personal. Ni del programa, del presentador que les habla. Bueno, un tema muy interesante, un tema que me ha gustado mucho porque estamos viendo cada vez más que esta tecnología OVNI se puede acercar muy mucho a la tecnología de inventos militares. Yo incluso sostuve y sostengo también en parte que pueda ser una tecnología de viajes en el tiempo, de un futuro que pueda viajar en el tiempo. Pero claro, tras tocar el tiempo, ahí entramos en un bucle que no vamos a abrir ese melón. Silvia. Yo querría terminar
con la tristeza con la que Michalak falleció a sus 82 años en 1999, y la contaba el propio hijo en este libro que mencionábamos antes, y es que se arrepintió a su muerte de haber contado todos estos detalles, porque decía que al final la gente le había visto como un loco con una experiencia que él vivió que había sido real y que solamente la había querido contar para que la gente lo supiera y que no le volviese a pasar a nadie, o que si volvía a pasar a alguien se supiera que no era el único caso. Entonces él, por hacer un bien a la sociedad, al final, pues fíjate, se arrepintió. Esto es como nuestro añorado Marcelino Sánchez Autuola, que contó las pinturas de Altamira en Francia, se echaron a reír todos de él, que le tildaron todos de loco, que qué barbaridad, que cómo podía hacer eso, y él en su lecho de muerte ya dijo que su mayor descubrimiento fue su mayor maldición a su hija María. Pero bueno, eso es lo que ocurrió cuando los franceses no quisieron creerle en nada y solamente se reían. Pero bueno, luego un tal Cartilac escribió aquello de mea culpa de un escéptico. Ahí lo dejo, por lo menos escrito. Silvia, un placer. Igualmente, vivir para contar. Jesús, hay que estar más atento a los cielos, a ver si encontramos algún objeto interesante. Ahora ya creo que incluso ni mirando al cielo somos capaces de ver lo que las fuerzas espaciales de los gobiernos que predominan en el mundo están preparando. Es una lástima, pero no lo sabemos. Y yo creo que en el caso de Michalak, una de dos: o cayó en un sitio donde no debía estar y a partir de ahí tuvo que purgar algo, o probablemente estuvo en un sitio que quería estar y contó otra versión de algo. La guerra de las galaxias va a ocurrir. Y está esto, ocurriendo. Y esto es real. Está ocurriendo. Y va a haber, no con los fogonazos que tenemos de película, pero la guerra de las galaxias consiste en la toma de diferentes asteroides, el subsuelo y los minerales que tienen, quién se queda con los planetas. Es muy interesante porque al final es patrimonio de la humanidad todo lo que hay allí, pero cuando les interesa, luego depende también de los países. El acercarse a los diferentes satélites a modificar su lente, a tirar 500 millones de dólares a la basura porque ha llegado un robot, entonces ha metido un virus en el satélite y se ha cargado toda esa red de satélites. Esa es la guerra de las galaxias. No son hombres disparándose con láser ni naves de esa forma a velocidades supersónicas. Por ahí. Entonces no vamos a conocer a Dal Valel. No. ¿A quién? A Dal Valel. ¿Y este quién es? Darth Vader chino. Madre mía, qué duro. Ya sabéis, es el humor que me gusta a mí. Yo animo a la gente a que investigue sobre cómo Estados Unidos está haciendo un estudio muy potente, en torno a 500 millones de dólares, está con los primeros 50-60 para el primer portaaviones espacial. El primer portaaviones espacial. Animo a la gente a que investigue en los cazas de sexta generación. Nada tiene que ver con los F-18 que hay en el ala 15, en el ala 31, sino qué capacidad de maniobrabilidad tienen para prácticamente apenas girar en seco, y para que también que la gente investigue sobre esa fuerza aeroespacial, la sexta Air Force que está preparando Estados Unidos por un lado, y el miedo que le tiene a la otra superpotencia China, y los rusos por detrás con las armas hipersónicas. Me estoy acordando de que hace no mucho la Patrulla Águila cumplió 40 años de existencia, que sabéis que es la patrulla acrobática, ¿no?, del ejército español, y son precisamente sus aviones, sus aeronaves, me hacía mucha gracia porque tienen un nombre muy curioso, no sé si lo habéis oído. Es culo pollo. Culo pollo. Ah, no, no tenía ni idea. Entonces hablaban de esto hace poco y digo, fíjate, los españoles, qué graciosos somos, ¿no?, con nuestras aeronaves. Bueno, pues ahí estamos. Spain is different. Bueno, chicos, muchas gracias y pronto más. Nosotros nos despedimos. Bueno, pues teníamos ganas también de tocar un tema ovni, pero es un ovni que está aquí con varios tentáculos. Muy interesante, y la tecnología militar que tanto nos llama y tanto nos atrae. Bueno, lo que ha dicho Jesús, pues mirar a los cielos ya no es lo de antes. Al final, ahora la guerra está en unos niveles y unos altitudes que con nuestros ojos no la podemos ver ni la podemos seguir.
Así que, bueno, esos objetos, esa tecnología que habían creado, posiblemente militar, pues ya ha volado y ya está en nuestra estratosfera. Muchas gracias y nosotros ya nos marchamos. Y la próxima semana más. ¿Dónde? Aquí, en Abismo, en Aragón Radio. Un abrazo enorme.